Muy buenos días, niños. Buenos días, papás. ¿Cómo amanecieron? Me encanta hoy saludarlos y decirles lo mucho que nos interesa el bienestar, el aprendizaje de todos los niños. Les valoramos el acompañamiento a los padres de familia. Han sido pilares fundamentales en este trabajo en casa. El mero hecho de estar pendiente de que su niño o niña hizo la actividad, para nosotros es muy lucrativo y se ve en el avance que ellos están teniendo. Las evidencias que me están llegando a los correos lo demuestran todo. Un excelente trabajo de los niños. Entonces, por ese lado pueden estar tranquilos porque están avanzando y están avanzando a un ritmo interesante. También cuando les lleguen los resultados de las pruebas se van a dar cuenta que fueron muy buenos. Yo creo que todos lo hicieron a conciencia, obviamente pues con la colaboración de ustedes los papás, pero realmente es un trabajo muy bonito y muy juiciosos los niños con sus evidencias, con sus trabajos. Yo los felicito de todo corazón y espero que sigamos avanzando en ese ritmo. Hoy traje para compartirles un cuento. Se llama El cojo y el ciego. En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y el otro era cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro a ver quién era el más importante. Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia dónde correr. No podía ver hacia dónde iría el incendio. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El juego era demasiado rápido, salvaje. Así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte para los dos. Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad. Pensó, el otro hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver. Decidieron olvidar toda su competitividad y unirse para salvarse. En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad. Crearon una gran síntesis, se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargara al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. El cojo puede ver y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas y por salvarse naturalmente la vida se hicieron amigos y dejaron sus antagonismos. De esta manera entonces me pareció muy interesante el cuento porque la moraleja, a pesar de que es tan simple, nos deja muchas enseñanzas, sobre todo cuando queremos ser más importantes que el otro sin darnos cuenta de lo valioso que puede ser tanto ayudar, servir, como yo recibir ayuda. Hoy el tema entonces que nos corresponde se llama la infografía. Es un tema nuevo que yo creo pues que para todos es muy desconocido, pero el mero nombre, porque la infografía es sencillamente un texto que combina textos escritos con imágenes llamativas, explicativas y fáciles de entender para dar para enviar una información o para enviar un mensaje.
Estas infografías son utilizadas en todos los campos científicos, deportivos, académicos. Entonces, la infografía son sencillamente imágenes. Una imagen como esta es infografía. ¿Qué tiene la infografía entonces? La combinación de imágenes, textos, pero las imágenes deben ser llamativas, imágenes que lleven al lector más allá de una imagen, sino que entiendan la información. Una infografía tiene su único fin es informar y ampliar conocimientos o ampliar explicaciones de textos largos. Puede ser por ejemplo, un tema científico donde tenga que explicar fechas y historiadores, donde tenga que explicar inventos, procedimientos, se deben utilizar las infografías. Les decía al inicio que esa palabra tan rara, con que se come esa infografía, ¿cierto? Y cuando ya nos centramos al tema y les muestro lo que es una infografía, entonces ya nos damos cuenta que todos los textos y por todas partes usted encuentra infografías, porque es el medio de informar un texto largo en forma sintética. Es muy parecido como a un mapa mental, pero solo que el mapa mental va unido con unas flechas, como ya se los enseñé alguna vez. La infografía no tiene unas flechas que unen, sino simplemente la imagen, que obviamente va a tener coherencia entre la imagen y el texto, porque es una combinación entre imagen y texto. Entonces, ahí en el blog les coloqué este ejemplo, exactamente el ejemplo que se les mostró hoy. Van a darse en cuenta que si usted abre un texto cualquiera, como mínimo se van a encontrar una o dos infografías. El texto de ciencias naturales, si es texto de matemáticas, si es texto de lenguaje, si es un texto científico, en fin, toda la cantidad de textos que usted quiera. Si lo abren un periódico, se van a encontrar una infografía. ¿Por qué? Porque en este momento es la manera más sencilla de mostrar una información que puede ser muy amplia de una forma más sintética, más corta. Entonces, existen, como les decía, cantidades de infografías. Hay infografía secuencial, o sea, qué pasa primero, luego, después, como en el caso de las instrucciones para armar un electrodoméstico, en fin. Tenemos infografías científicas que nos muestran, por ejemplo, un invento cualquiera de la tecnología. En este caso, por ejemplo, es una infografía tecnológica. Otro ejemplo muy práctico que en este momento en todas las casas generalmente llega cuando hay un electrodoméstico, un aparato nuevo, un celular, un computador. Todos estos aparatos vienen con unos manuales de instrucciones, y los manuales de instrucciones hoy en día la gran mayoría vienen a través de infografías. Entonces, es un texto informativo. Primero que todo, tenerlo en cuenta. Texto informativo de combinación de textos e imágenes, pero la imagen debe ser llamativa, una imagen moderna, una imagen que la conozca la gran mayoría de las personas. Por ejemplo, hay unos iconos en los computadores. En la pantalla del computador hay unos iconos. Esos iconos son universales.
Esos iconos los conocen en Colombia, en España, en Estados Unidos, llámese donde esté, es icono universal. Muchas infografías son hechas con base en los iconos universales. ¿Por qué? Porque como las señales de tránsito las debemos identificar y conocer en todas partes del mundo. Entonces, en las infografías podemos utilizar señales de tránsito, una señal de Word, de Windows. Todas estas señales de Google hacen parte de las infografías y se pueden utilizar como tal. Entonces, de esta manera llegamos a la terminación de la clase como tal. Acto seguido, entonces, les voy a explicar lo que es ortografía y cultura general. Entonces, les decía que vamos a trabajar la ortografía, uso de la H. Antes de empezar el tema con el uso de la H, quiero comentarles que deben saberlo, la H tiene un sonido mudo. La H, al pronunciar la palabra, no suena como H. La H la conocemos como parte del abecedario, pero tiene un sonido mudo. Hilo, hielo, hueso, son palabras que tienen H. Harina, más no suena la H. Otra parte importantísima es que una palabra escrita sin H, cuando debe tenerla, se ve muy horrible y desdice mucho de la persona que está escribiendo. Si alguna letra del alfabeto es necesaria y sobre todo muy notoria, es la H. Cuando nosotros escribimos una palabra que debe ser con H, lo hacemos sin H, la gran mayoría del que esté a nuestro lado se da cuenta que es un error de ortografía. Y tengamos presente que la ortografía es la imagen de todos y cada uno de nosotros. Nosotros escribimos bien y tenemos una buena imagen, vamos donde vamos. Es más, muchos cargos empresariales se les han negado a las personas por un error de ortografía que cometen, y eso es motivo para que no lo reciban en las empresas. Entonces, les insisto mucho con la ortografía. Sé que no es fácil, pero la ortografía la vamos afianzando en la medida en que leamos mucho, y no solamente leer por leer, sino leer y mirar cómo van escritas las palabras. De esa manera aprendemos un poquito más ortografía. Entonces, el ejercicio de hoy es colocarle H a unas palabras que les dejé ahí encerraditas en un cuadrito, colocarle H a las que tienen H. Las demás las dejan tal cual. Y esa hojita me la van a enviar a mi correo con la hoja de respuestas. No está difícil el trabajo ortográfico de la semana. Es sencillamente colocarle H a las palabras que deben llevar H. Hemos llegado entonces al final de la clase. Espero verlos la próxima semana. Mucho ánimo. Vamos a seguir trabajando así bien lindo como lo estamos haciendo. Mil bendiciones para todos y se cuidan.